Pensar y reflexionar sobre Europa es tener que mirar a lo que ha sido toda la historia, al menos de los últimos 4 o 5 siglos. Es verdad que no podemos olvidar que la Europa que conocemos surge en el año 1951, 6 años después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos tampoco, porque a mí me parece que es un dato muy importante, que con la Primera y la Segunda Guerra Mundial mueren del orden de 60 millones de personas en Europa, y venimos de esas cenizas, pero lo que Europa demuestra es una gran capacidad de reponerse de sus propias desgracias, de sus conflictos, de sus divisiones internas. Y Europa, no olvidemos tampoco, que se construye desde un marco de diferencia muy claro, ¿no? Si nosotros nos ponemos hoy en día a repasar lo que es el mapa de Europa, pues nos encontramos y nos podemos preguntar, además, con toda la tranquilidad del mundo, qué tiene en común un letón con un maltés, con un danés, con un francés, con un alemán, con un italiano, en fin. Pero curiosa y paradójicamente todos ellos forman hoy en día o están dentro del marco de lo que es Europa, ¿no? En consecuencia, la diversidad, la diferencia es lo que nos ha construido, ¿no? Y desde ahí hemos ido avanzando. Es verdad que a veces con diferencias palpables. La última, quizá la más importante, ha sido la marcha de Gran Bretaña después del referéndum sobre el Brexit, una marcha que no se ha cerrado todavía y que se presenta como una gran incógnita y con un gran enigma, ¿no? Por otra parte, Europa tiene una serie de enigmas y de problemas que resolver a corto, medio y largo plazo, ¿no? Tenemos que resolver el problema del desarrollo material, tenemos que ser capaces de generar trabajo, empleo, especialmente para las nuevas generaciones, ¿no? Nos estamos olvidando a veces, pese a que esté en la agenda de todos los partidos y de todas las agencias institucionales, de los jóvenes. Hay muchos jóvenes en paro, hay muchos jóvenes sin tener clara hacia dónde tiene que mirar, cuál va a ser su perspectiva de futuro, y en gran parte la propia legitimidad de lo que vaya a ser Europa va a depender de cómo demos salida a todo este conjunto de preocupaciones, ¿no? Tenemos, por otra parte, cómo somos capaces de consolidar, de mantener y de reproducir la idea fuerte del bienestar. Quizá la gran aportación europea, no debemos olvidar, no es la creación del Estado del bienestar y la creación de la sociedad del bienestar. Ha sido un elemento absolutamente clave para mantenernos unidos a todos, ¿no? Tenemos que ser capaces también de resolver cuál es el papel, cómo vamos a aceptar y cómo vamos a desarrollar los enigmas que provoca la cuarta revolución industrial, ¿no? Estamos dentro de un cambio de época, provocado en gran parte por todas las grandes reformas tecnológicas, y Europa está un poco todavía probablemente sin tomar decisiones que van a ser fundamentales, ¿no? Tenemos que resolver también el problema de la confianza institucional, tenemos que provocar un incremento de la legitimidad. Ningún ciudadano que viva dentro de Europa debiera dudar para nada de lo que es Europa como construcción. Europa como, en definitiva, un continente que se va haciendo a sí mismo desde diferencias, con dificultades, pero que se va haciendo, ¿no? Tenemos, por otra parte, que resolver el problema de la democracia. El populismo no es ninguna broma, el alza de la extrema derecha no es ninguna broma tampoco, y tenemos que ser capaces realmente de profundizar el sentido profundo de la democracia, ¿no? Y tenemos que encontrar una nueva forma de identidad. Tenemos identidades muy desarrolladas, tanto regionales, nacionales, pero probablemente nos falta un sentido profundo de la creación de una conciencia europea, ¿no? Seguramente las próximas décadas nos van a tener que enfrentar con este gran dilema, ¿no? ¿Qué Europa queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo asumimos el cambio de época? Y sobre todo, ¿qué sentido y qué salida le vamos dando poco a poco, ¿no?